Una esposa embarazada entra a un restaurante de lujo para sorprender a su esposo. Lo que encuentra es a él, arrodillado, pidiéndole matrimonio a otra mujer. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Porque ese esposo infiel no tenía ni la más remota idea de que su esposa, aparentemente simple y tranquila, estaba a punto de heredar $800 millones. No sabía que ella era la heredera secreta del mismo fondo de inversión al que él le rogaba por dinero. Y definitivamente no sabía que la misteriosa inversionista con quien se iba a reunir esa noche era ella. La llamaron loca, la declararon incapaz, le arrancaron a su bebé recién nacido de los brazos. Pero la mujer que intentaron destruir se convirtió en la que firmó los papeles que acabó con todos ellos. Esta historia te enseña que nunca debes subestimar a una mujer que ya no tiene nada que perder, porque ya no les des a nada. Y tiene todo por qué luchar. Porque esta no es solo una historia de traición, es una venganza servida completamente fría. Si te pone la piel de gallina, déjame un comentario diciéndome qué hubieras hecho tú. Dale like si crees en la justicia, compártelo con quien necesite recordar su fuerza. Y suscríbete para más historias que te dejan el corazón latiendo. Margaret Reed Sterling estaba de pie frente al espejo de su baño, ensayando la sonrisa que había perfeccionado durante 7 años de matrimonio. Era la sonrisa de la esposa comprensiva, esa que decía, «Creo en ti, estoy muy orgullosa de ti y todo lo que haces es brillante, cariño». Había usado esa sonrisa en incontables eventos para hacer contactos, en aburridas cenas de negocios y en largas noches esperando a un esposo que parecía nunca llegar a casa. A sus 34 años, Maggie tenía 7 meses de embarazo de gemelas. Su vientre estiraba la tela de su vestido azul favorito, el que Richard siempre decía que resaltaba el color de sus ojos. Se acomodó su cabello rubio miel y le habló a su reflejo, aunque en realidad les hablaba a las 2 pequeñas que crecían dentro de ella. Bueno, niñas, su papá está a punto de cerrar el negocio más grande de su vida, así que nada de pataditas durante su discurso de victoria, ¿de acuerdo? Queremos que esté de buen humor cuando llegue a casa esta noche. Las bebés respondieron con un suave aleteo y Maggie rió por lo bajo. Había renunciado a todo por esta vida. Su carrera como contadora forense, su independencia, su propia identidad. Se había convertido en la señora de Richard Sterling, y se había convencido a sí misma de que eso era suficiente. Su celular vibró en el tocador. Era un mensaje de su mejor amiga, Caroline. «Amiga, algo raro pasa con Rick últimamente. ¿No lo has notado?» Maggie respondió rápidamente. «Solo está estresado por la empresa. La junta con este inversionista de esta noche es importantísima. Todo mejorará después de que cierre este trato». Apretó enviar, e inmediatamente sintió esa punzada de duda que llevaba meses reprimiendo. Las noches que llegaba tarde, las conversaciones en las que estaba distraído, la forma en que Richard miraba su celular y sonreía a mensajes que nunca le enseñaba. Pero desechó esos pensamientos, como siempre lo hacía. Se suponía que esta noche sería especial. Richard se reuniría con un inversionista misterioso de una firma llamada Reed Vanguard Holdings, alguien de nombre E.V. Reed, que podría salvar su compañía con una inversión de $15 millones. Llevaba semanas preparándose, y Maggie no había sido más que un apoyo incondicional. Incluso cuando él sugirió que ella no fuera a la cena. «Deberías descansar, mi amor», le había dicho esa mañana, sin mirarla directamente a los ojos. «El doctor dijo que tienes que tomártelo con calma. Quédate en casa, pon los pies en alto. Te contaré todo cuando vuelva». Ella había aceptado, porque eso era lo que hacía. Aceptaba, se adaptaba. Se hacía más pequeña para que Richard pudiera sentirse más grande. Pero algo la inquietaba, una intuición de esposa, tal vez. O quizás fue la forma tan insistente en que Richard le pidió que no fuera, tan ansioso por mantenerla alejada de esa reunión en particular. Maggie todavía se miraba en el espejo cuando sonó el teléfono de la casa.
Caminó con dificultad hasta la habitación para contestar, esperando a alguien de ventas o quizás a su suegra con otra sugerencia pasivo-agresiva sobre nombres para bebés. Buenas noches. Hablamos del restaurante El Monarca para confirmar la reservación del señor Sterling para esta noche. Oh, sí, dijo Maggie, con su voz automáticamente agradable. Todo está confirmado. Él está muy emocionado por la cena. Maravilloso. La voz de la recepcionista era cálida y profesional. Tenemos el salón Zafiro preparado para 2, como lo solicitó. La champaña ya se está enfriando. Las rosas han sido arregladas. Y nuestro violinista estará disponible para el momento especial durante el postre. La mano de Maggie se apretó alrededor del teléfono. Disculpe, ¿dijo Rosas y un violinista? Sí, señora. El señor Sterling solicitó específicamente nuestro ambiente más romántico. Dijo que esta noche le cambiaría la vida. Las palabras golpearon a Maggie como si fueran un puñetazo. Un ambiente romántico. Le cambiaría la vida. Para 2. Logró darle las gracias a la recepcionista y colgar, pero le temblaban las manos. Se suponía que era una cena de negocios, una reunión con un inversionista. ¿Por qué necesitaría Richard champaña, rosas y un violinista para una reunión de negocios? A menos que no fuera una reunión de negocios en absoluto. Maggie se dejó caer en el borde de la cama, con una mano apretada contra su vientre abultado. Las bebés volvieron a patear, esta vez con más fuerza, como si pudieran sentir su angustia. Tenía que haber una explicación. Richard la amaba. Estaba emocionado por las gemelas. La llamaba mi amor y le traía flores en su aniversario. Él nunca la traicionaría. No de esta manera. No cuando estaba embarazada de sus hijas. Pero mientras lo pensaba, los recuerdos la inundaron. El recibo que encontró en el bolsillo de su saco hacía 3 meses de un hotel en el centro. El viaje de negocios de fin de semana a Chicago, que coincidió con un cargo en un hotel boutique a solo 10 millas de su casa. El nombre que había visto brillar en la pantalla de su celular más de una vez. Vanessa. Maggie se puso de pie bruscamente, con una nueva determinación endureciendo su pecho. No iba a quedarse en casa preguntándose qué pasaba. No iba a ser la esposa ingenua que descubre la verdad demasiado tarde. Si Richard estaba planeando algo, ella merecía saberlo. Tomó las llaves del auto de la cómoda, ignorando la voz en su cabeza que le decía que las mujeres embarazadas no deberían cruzar la ciudad conduciendo de noche. Ignoró el dolor en la parte baja de su espalda y la pesadez en sus piernas. Ignoró todo, excepto la ardiente necesidad de ver las cosas por sí misma. 20 minutos después, Maggie llegaba al ballet parking de El Monarca. El restaurante era todo lo que esperaba del lugar más exclusivo de la ciudad. Candelabros de cristal visibles a través de enormes ventanales, hombres con trajes de diseñador y mujeres con vestidos elegantes deslizándose por la entrada. El suave sonido de un piano flotaba desde el interior. De repente, se sintió muy consciente de su práctico vestido de maternidad, sus tobillos hinchados, su cabello que no había peinado adecuadamente. Parecía un ama de casa. Parecía exactamente lo que era. La recepcionista en la entrada sonrió de forma automática. «Buenas noches, señora. ¿Tiene una reservación?» «Vengo a ver a mi esposo», dijo Maggie, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. Richard Sterling. Debería estar en el salón Zafiro. La sonrisa de la recepcionista vaciló, casi imperceptiblemente. «Oh, señora Sterling». Sus ojos se desviaron hacia el fondo del restaurante. El señor Sterling mencionó que no debía ser molestado. Está con su invitada. Estoy segura de que hará una excepción por su esposa. La recepcionista dudó, claramente atrapada entre las reglas del lugar y la mujer embarazada que estaba frente a ella con una mirada de acero. Finalmente, asintió. Por supuesto, por aquí. Maggie la siguió a través del comedor principal, pasando junto a mesas de la élite de la ciudad, hacia un par de pesadas puertas de madera al fondo. El salón Zafiro. A través de los paneles de vidrio esmerilado, pudo ver 2 figuras sentadas en una mesa. Una era inconfundiblemente Richard, alto, de hombros anchos,
gesticulando ampliamente, como siempre hacía cuando intentaba impresionar a alguien. La otra figura era una mujer, joven, hermosa, con un vestido rojo, que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Maggie. La recepcionista se detuvo junto a las puertas. ¿La anuncio, señora Sterling? No, dijo Maggie en voz baja. Creo que me anunciaré yo misma. Abrió las puertas y vio cómo su mundo entero se derrumbaba. Richard estaba arrodillado. En su mano sostenía una caja de terciopelo, y dentro de esa caja había un anillo de diamantes. Miraba a la mujer de rojo con una expresión que Maggie no había visto en su rostro en años. Adoración, emoción, amor. Vanessa, decía él, con la voz cargada de sentimiento. Tú eres mi futuro. Llevas en ti mi legado. Te casarías conmigo. La mujer llamada Vanessa se llevó las manos al pecho. Sus ojos brillaban con lágrimas perfectamente ensayadas. Sí, Rick. Oh, por Dios, sí. No puedo esperar a ser la señora Sterling. Ninguno de los dos se había percatado de la presencia de Maggie en la puerta. Ninguno de los dos había visto a la esposa embarazada, observando a su marido proponerle matrimonio a otra mujer. Ninguno de los dos tenía la menor idea de que los últimos 7 años de la vida de Maggie acababan de hacerse añicos, como un vaso de cristal sobre un piso de mármol. Maggie se escuchó a sí misma pronunciar una palabra. Salió en voz baja al principio, luego más fuerte, lo suficientemente fuerte como para atravesar la música romántica, las burbujas de la champaña y el obsceno brillo de aquel anillo de diamantes. Richard. Su cabeza giró bruscamente hacia la puerta. Por un instante congelado, esposo y esposa se miraron fijamente a través del elegante salón. Maggie vio la sorpresa en su rostro, seguida inmediatamente por algo peor, molestia. No culpa, no vergüenza. Molestia. Maggie, dijo él, poniéndose de pie y sacudiéndose los pantalones perfectamente planchados. ¿Qué demonios haces aquí? La pregunta quedó suspendida en el aire como veneno. ¿Qué demonios haces aquí? Como si Maggie fuera la intrusa, como si ella fuera la que había hecho algo malo. Dio un paso dentro del salón. Sentía las piernas como si no fueran de ella, como si estuvieran desconectadas de su cuerpo. Era consciente de que la mujer llamada Vanessa la observaba con un desprecio que no intentaba ocultar. También era consciente de las rosas sobre la mesa, de las copas de champán y del violín que, por suerte, había dejado de sonar. ¿Qué estoy haciendo aquí?, repitió Maggie, con la voz temblorosa. Soy tu esposa, Richard. Estoy embarazada de tus hijas. ¿Qué estás haciendo tú aquí? La mandíbula de Richard se tensó. Miró a Vanessa y luego de nuevo a Maggie, calculando claramente su siguiente movimiento. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado a ese tono suave y razonable que usaba en las negociaciones. Maggie, mi amor, tienes que calmarte. Estás haciendo el ridículo. ¿Que estoy haciendo el ridículo? La voz de Maggie se elevó bruscamente. Le acabas de proponer matrimonio a otra mujer, en un restaurante con rosas y champán. ¿Y la que está haciendo el ridículo soy yo? Vanessa se levantó de su silla, alisándose el vestido rojo con una sonrisa de satisfacción. Ay, Rick. Esta es la niñera de la que me hablabas. La que cuida la casa mientras trabajas. Las palabras golpearon a Maggie como una bofetada. Miró fijamente a la mujer más joven, observando su brillante cabello oscuro, el maquillaje perfecto, el anillo que ahora relucía en su dedo. El anillo de Richard en el dedo de otra persona. Soy su esposa, dijo Maggie, odiando lo débil que sonaba su voz. Llevamos casados 7 años. Vanessa soltó una risa, un sonido ligero y musical diseñado para herir. ¡Ay, Cofita! ¡Qué adorable! Pero Rick y yo llevamos juntos 2 años. Él solo estaba esperando el momento adecuado para terminar las cosas contigo. Se dio una palmadita en su vientre plano de forma muy intencionada.
Y ahora que vamos a empezar nuestra propia familia... Bueno, ya entiendes. El mundo pareció inclinarse. Maggie se agarró al respaldo de una silla cercana para no caerse. ¿Estás embarazada? Richard finalmente habló de nuevo, su voz cortante por la impaciencia. Vanessa me está dando lo que tú nunca pudiste darme, Maggie. Una familia de verdad, un futuro real, no un accidente que ocurrió porque se te olvidó tomarte las pastillas. Son tus hijas, susurró Maggie, llevando una mano protectora a su vientre. Dijiste que las querías. Dijiste que estabas feliz. Richard se encogió de hombros. Dije muchas cosas, Maggie. En eso consiste el matrimonio, en decir cosas para mantener la paz. Pero seamos sinceros el uno con el otro por una vez. Este matrimonio ha estado muerto durante años. Tú lo sabías. Yo lo sabía. La única diferencia es que yo tuve el valor de hacer algo al respecto. Maggie sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no delante de él, no delante de ella. ¿Y cuándo exactamente pensabas decírmelo?, preguntó. ¿Antes o después de que nacieran nuestras hijas? Richard intercambió una mirada con Vanessa, de esas que hablan de secretos compartidos y bromas privadas. ¿Acaso importa? Los abogados se encargarán de todo. ¿Estarás bien atendida? No soy un monstruo. Vanessa resopló, aunque añadió, apoyándose en el costado de Richard. Podríamos tener que discutir la situación de la custodia. Quiero decir, con tu historial de problemas de salud mental, Maggie, ¿de verdad crees que estás en condiciones de criar a unas niñas? No tengo problemas de salud mental, dijo Maggie, mientras la confusión se abría paso a través del dolor. Richard suspiró. El largo suspiro de un hombre que lidia con una persona irracional. Maggie, ambos sabemos que has estado teniendo dificultades. La ansiedad, la depresión. ¿Recuerdas cuando tuviste esa crisis después del aborto espontáneo hace 3 años? Él negó con la cabeza, con tristeza. He estado documentando todo, por tu propio bien. El aborto espontáneo. Estaba usando el aborto espontáneo en su contra. El peor momento de su vida. Cuando había perdido su primer embarazo y pasó semanas sin poder levantarse de la cama, llorando por un bebé que nunca llegaría a abrazar. Había ido a terapia, se había recuperado, y ahora Richard estaba convirtiendo esa recuperación en un arma. La puerta del salón Zafiro de repente se abrió más, y Maggie se dio cuenta de que habían llamado la atención. Otros comensales estiraban el cuello para ver dentro del salón privado. Un mesero esperaba, indeciso, en la entrada. Richard vio la oportunidad. Levantó la voz lo suficiente para que se oyera, dirigiéndose a la sala con el encanto practicado de un hombre que había pasado años cultivando su imagen pública. A todos, les pido una disculpa por esta interrupción. Mi exesposa ha estado pasando por un momento muy difícil, y me temo que las hormonas del embarazo han empeorado las cosas. Por favor, continúen disfrutando de su velada. Nosotros nos encargaremos de la situación. ¿Exesposa? Maggie lo miró fijamente. No estamos divorciados, Richard. Lo estaremos. Se volvió hacia el mesero. Por favor, acompañe a la señora Sterling a su coche. No debería conducir en su estado, pero está claro que no está pensando con claridad. El mesero se acercó a Maggie con cautela. Señora, ¿quizás le gustaría salir? Maggie miró a su alrededor, a los comensales ricos que desviaban la mirada, a la sonrisa engreída de Vanessa, a la expresión fría y despectiva de Richard. Nunca se había sentido tan pequeña, tan invisible, tan completamente sola. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del salón Zafiro. Mantuvo la cabeza en alto mientras atravesaba el comedor principal, incluso cuando los susurros la seguían como un rastro de humo. Siguió caminando por el elegante vestíbulo, pasó junto a la anfitriona sorprendida y salió al aire fresco de la noche. Logró llegar hasta el estacionamiento antes de que sus piernas cedieran. Maggie se desplomó contra el costado de su coche, deslizándose hasta quedar sentada en el frío concreto. Las lágrimas llegaron entonces, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo.
Lloró por su matrimonio, por sus hijas, por el futuro que había creído que le esperaba. Lloró por la mujer que solía ser, la mujer con su propia carrera, su propia identidad y sus propios sueños. Lloró por la tonta en la que se había convertido, y entonces lo sintió. Un dolor agudo, un calambre en la parte baja de su abdomen. No, susurró, llevando sus manos a su vientre. No, ahora no, por favor, ahora no. Otro calambre, esta vez más fuerte. Faltaban 2 meses para que nacieran las bebés. Era demasiado pronto, mucho más pronto de lo debido. Con manos temblorosas, Maggie sacó su teléfono y marcó el número de Richard. Se fue directo al buzón de voz. Por supuesto que sí. Probablemente estaba celebrando su compromiso con su amante embarazada. Marcó el 911 en su lugar. La ambulancia llegó 8 minutos después. Para entonces, Maggie estaba acurrucada en el suelo junto a su coche, con el vestido empapado de lágrimas y sudor, y todo su cuerpo temblaba, por el esfuerzo de mantener a sus bebés dentro de ella. Los paramédicos fueron amables. La ayudaron a subir a una camilla, le pusieron una vía intravenosa, le hicieron preguntas amables sobre su historial de embarazo y su contacto de emergencia. «Mi esposo», dijo Maggie débilmente. «Richard Sterling». Pero no va a contestar. Una de las paramédicas, una mujer de ojos amables y cabello canoso, apretó la mano de Maggie. «¿Hay alguien más a quien podamos llamar, cariño? ¿Familia? ¿Un amigo?» Maggie pensó en Caroline, pero su amiga estaba trabajando en el turno de noche en la estación de noticias. Pensó en su madre, muerta hacía 5 años de cáncer. Pensó en los padres de Richard, que en realidad nunca la habían aceptado del todo. «No», susurró, «no hay nadie». En esa fría habitación de hospital, con el sonido de las máquinas y extraños revisando sus signos vitales, Maggie se dio cuenta de la verdad más aterradora de toda su vida. Estaba completa y absolutamente sola. Su esposo la había traicionado. Su matrimonio había terminado. Y lo único que la mantenía en pie era la necesidad desesperada de proteger a sus hijas. La doctora, una mujer de aspecto cansado con uniforme azul, le explicó que habían logrado detener las contracciones. Las bebés estaban estables por ahora, pero Maggie necesitaba reposo absoluto en cama, sin estrés, sin esfuerzos, sin conducir por la ciudad para enfrentar a maridos infieles en restaurantes de lujo. «¿Tiene un lugar seguro a dónde ir?», preguntó la doctora. «¿Alguien que pueda cuidar de usted?». Maggie se quedó mirando el techo sin decir nada, porque la verdad era que ya no sabía. La vida que pensaba que tenía era una mentira. El hombre que pensaba que amaba era un extraño, y el futuro que había planeado no era más que cenizas. Pasó la noche en el hospital, a solas con sus pensamientos, y sus hijas no nacidas, y en algún lugar de la ciudad, en un lujoso apartamento cuya existencia ella desconocía, Richard Sterling le hacía el amor a su amante, felizmente inconsciente de que su esposa casi había perdido a sus bebés. O tal vez lo sabía, tal vez, simplemente, no le importaba. Maggie salió del hospital 48 horas después con instrucciones estrictas, una bolsa de vitaminas prenatales y absolutamente ninguna idea de a dónde iba a ir. La doctora había sido clara: reposo en cama, 0 estrés, cuídese usted y a esas bebés. Fácil de decir cuando tienes un hogar al que ir, cuando tienes un esposo que te ama, cuando tu vida entera no acaba de hacerse pedazos. Tomó un taxi a su casa, la hermosa casa de estilo colonial con 4 recámaras en los suburbios que había pasado años convirtiendo en un hogar. Había elegido cada mueble, cada color de pintura, cada fotografía cuidadosamente colocada. Aquí era donde se suponía que sus hijas darían sus primeros pasos, donde soplarían las velas de cumpleaños y abrirían los regalos de Navidad, y crecerían rodeadas de amor. El taxi entró en el camino de la entrada, y Maggie supo de inmediato que algo andaba mal. Un guardia de seguridad estaba de pie en la puerta principal, un extraño en su casa.
Señora, dijo el guardia mientras Maggie se acercaba, su voz profesionalmente neutral. Voy a tener que pedirle que se detenga ahí mismo. Esta es mi casa, dijo Maggie, buscando sus llaves. Yo vivo aquí. El guardia levantó una mano. Lo siento, señora, pero el señor Sterling ha obtenido una orden de restricción. No tiene permitido acercarse a menos de 60 metros de esta propiedad. Maggie lo miró fijamente, segura de haber oído mal. ¿Una orden de restricción? ¿Contra su esposa embarazada? Debe haber un error, dijo, con la voz cada vez más alta. No he hecho nada malo. Acabo de llegar del hospital. El guardia ni se inmutó. Solo sigo órdenes, señora. Si intenta entrar a la propiedad, tendré que llamar a la policía. Fue entonces cuando Maggie vio las bolsas de basura. Había decenas de ellas, amontonadas en el jardín delantero, como despojos esperando a ser recogidos. Eran sus bolsas de basura. Eran sus pertenencias, su ropa, sus libros, la vajilla de porcelana de su abuela. Todo arrojado como si fuera cualquier desperdicio. Caminó hacia la pila, aturdida, sin apenas darse cuenta de que los vecinos se reunían en sus propios jardines para mirar. Reconoció su suéter favorito asomándose por una bolsa, un álbum de fotos por otra. La cobijita de bebé que había tardado semanas en elegir, ahora estaba arrugada y sucia sobre el pasto. 7 años de su vida, reducidos a un montón de basura. Maggie se dejó caer sobre el césped, junto a la montaña de sus cosas, y simplemente dejó que las lágrimas fluyeran. No le importaba que los vecinos la estuvieran observando. No le importaba parecer patética y destrozada. Ya no le quedaba nada que perder. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Richard. Maggie, hago esto por tu propio bien. Necesitas ayuda, ayuda profesional. Cuando vuelvas a pensar con claridad, podremos hablar sobre un régimen de visitas. Hasta entonces, por favor, no me contactes. Quiso gritar. Quiso arrojar el teléfono contra la ventana de la casa que solía ser suya. Pero en lugar de eso, se quedó ahí sentada, rodeada de bolsas de basura, intentando comprender cómo su vida se había desmoronado de una forma tan absoluta. Al final, llamó a Caroline. Su mejor amiga contestó al segundo timbrazo. Maggie, ¿qué está pasando? Vi algo en redes sociales sobre ti, que estabas armando un escándalo en un restaurante. Me echó a la calle, Caroline. La voz de Maggie sonaba hueca. Richard me echó de mi propia casa. No tengo a dónde ir. 30 minutos más tarde, el coche de Caroline se estacionó junto a la banqueta. Le bastó una mirada a las bolsas de basura, al guardia de seguridad y a la mujer embarazada sentada en el césped, para que su rostro se endureciera con una expresión de furia. «Súbete al coche, amiga», dijo Caroline. «Vamos a solucionar esto». El departamento de Caroline era pequeño, pero era cálido, lleno de muebles que no combinaban y con el reconfortante aroma a café. Maggie se sentó en el sofá, envuelta en una manta, mientras su amiga caminaba de un lado a otro por la sala con el teléfono pegado a la oreja. «¿Cómo que las cuentas están congeladas?», decía Caroline. «Ese dinero también es de ella». Hizo una pausa para escuchar. «Comportamiento errático». «¿Qué comportamiento errático?». Enfrentó a su esposo infiel. «Eso no es errático, es lo más normal del mundo». Maggie escuchaba, insensible, mientras su vida financiera era desmantelada pieza por pieza. Cuentas conjuntas congeladas, tarjetas de crédito canceladas. La casa estaba a nombre de Richard, los coches también. Incluso su cuenta de ahorros personal había sido vaciada, transferida a una cuenta a la que ella no tenía acceso. Le quedaban $47 en la cartera. Eso era todo. Era todo lo que le quedaba en el mundo. Caroline colgó el teléfono y se sentó a su lado. Bueno, esta es la situación. Rick solicitó el divorcio y también presentó una moción de custodia de emergencia. ¿Custodia? La mano de Maggie fue a su vientre. Pero si todavía no han nacido. Él afirma que eres mentalmente inestable.
La voz de Caroline era suave pero firme. Dice que tienes un historial de depresión y ansiedad, y que representas un peligro para ti misma y para los demás, y que cuando lo confrontaste en el restaurante, quiere la custodia temporal de los gemelos en cuanto nazcan. Sintió que la habitación daba vueltas. Maggie se agarró al brazo del sofá, luchando contra las ganas de vomitar. «Esto no puede estar pasando», susurró. «Fui a terapia después del aborto espontáneo. Sané. Estoy bien. No estoy loca». «Yo lo sé», dijo Caroline, «pero Rick tiene abogados, y de los caros. Y ahora mismo, tú no tienes nada. Hay algo que toda mujer debería saber, y Maggie lo estaba aprendiendo de la peor manera posible. Siempre ten tu propia cuenta de banco, tu propio crédito, tu propia identidad. Ella había renunciado a todo por su matrimonio, y ahora no tenía nada que lo demostrara, salvo un montón de bolsas de basura y un esposo que quería quitarle a sus hijos. Los días siguientes fueron una neblina de consultas legales, llamadas telefónicas entre sollozos y noches en vela. Maggie encontró un abogado de divorcios. Era un hombre de aspecto cansado llamado Patterson, que trabajaba en una oficina diminuta en el centro. Revisó su caso y le dio la noticia que ella ya se temía. «Señora Sterling, esto no va a ser fácil. Su esposo tiene a uno de los abogados más poderosos de la ciudad, Harrison Webb. Él no pierde ni un solo caso». «¿Qué opciones tengo?», preguntó Maggie. Patterson suspiró. «Ahora mismo, no muchas. No tiene ingresos, ni bienes, ni casa. Tiene 7 meses de embarazo y órdenes del médico de guardar reposo. El tribunal va a ver su situación y va a ver inestabilidad. Van a ver la situación de su esposo y van a ver recursos. Así que él gana, sin más. Me engaña, me echa de mi casa. ¿Y él gana? Yo no dije eso». Patterson se inclinó hacia adelante. «Dije que no va a ser fácil, pero siempre hay una manera. Solo tenemos que encontrarla». Maggie salió del despacho del abogado, sintiéndose peor que cuando había llegado. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas que ella estaba demasiado insensible para apreciar. Caminó sin rumbo durante varias calles, sin saber a dónde iba, sin estar segura de que importara. Su teléfono vibró. Un mensaje de Caroline. «Pon el canal 7, ya». Maggie se metió en una cafetería y le pidió al barista que cambiara de canal. Lo que vio le heló la sangre. Richard estaba en la televisión, de pie, fuera de su casa, de su hermosa casa, con el brazo alrededor de Vanessa. Ambos parecían serios y preocupados. La voz del reportero sonaba comprensiva. «Señor Sterling, ¿puede decirnos qué pasó?». Richard negó con la cabeza, con tristeza. «Es un momento muy difícil para nuestra familia. Mi esposa, quiero decir, mi exesposa, ha estado luchando con problemas de salud mental durante años. Intenté ayudarla, de verdad que sí, pero cuando se presentó en un restaurante público y armó una escena, me di cuenta de que necesitaba intervención profesional». «¿Y qué hay de las acusaciones de que usted tenía una aventura?». La expresión de Richard se tornó dolida. «No voy a dignificar eso con una respuesta. Vanessa es mi socia y una amiga. El hecho de que mi exesposa haga tales acusaciones solo demuestra lo perdida que está». Vanessa se acercó al micrófono. Su voz derramaba una falsa preocupación. «Solo queremos lo mejor para los bebés. Esos pobres niños inocentes merecen un hogar estable». Maggie miraba la pantalla, incapaz de moverse, incapaz de hablar. Estaba mintiendo. Estaba mintiendo en la televisión nacional, y todo el mundo le estaba creyendo. La sección de comentarios ya se estaba llenando de mensajes de apoyo para el pobre Richard Sterling y su exesposa loca. Esto ya no se trataba solo del divorcio. No se trataba solo del dinero o la casa, ni siquiera de los bebés. Se trataba de que toda su identidad, toda su verdad, estaba siendo borrada y reemplazada por una mentira. Y no tenía ni la más mínima idea de cómo defenderse. 3 semanas después de la peor noche de su vida, Maggie finalmente sintió algo más que desesperación. Sintió una chispa de esperanza.
Todo comenzó con Caroline. Su mejor amiga había estado trabajando tras bambalinas, moviendo sus influencias en el canal de noticias, hablando con productores y reporteros que ya estaban cansados de la fiesta de lástima por Richard Sterling. «Tengo una idea», dijo Caroline una noche, sentada frente a Maggie en su pequeño departamento. «Contamos tu versión de la historia. Una entrevista de verdad, sin rodeos, sin abogados. Solo tú, diciendo la verdad de lo que pasó». Maggie dudó. «¿Y si nadie me cree? Entonces no estaremos peor de lo que estamos ahora. Pero, ¿y si sí te creen? ¿Y si el mundo ve lo que yo veo? A una mujer embarazada que fue traicionada por su esposo y que luego fue sistemáticamente destruida por él». La entrevista se transmitió un martes por la noche. Maggie se sentó en una silla sencilla en el departamento de Caroline, con un vestido modesto que mostraba su vientre de embarazada, y habló directamente a la cámara. Habló de su matrimonio, de las señales que había ignorado, de entrar a ese restaurante y ver a su esposo proponerle matrimonio a otra mujer. Habló de la orden de restricción, de las cuentas congeladas, de las bolsas de basura en el jardín. Habló de tener 7 meses de embarazo de gemelos y no tener a dónde ir. No lloró, no suplicó compasión. Simplemente dijo la verdad. Y la verdad tuvo un eco impresionante. En cuestión de horas, el video se había vuelto viral. Llovieron comentarios de mujeres que habían sufrido traiciones similares, de hombres que estaban asqueados por el comportamiento de Richard, de millones de extraños que veían la serena dignidad de Maggie y veían a una heroína en lugar de a una víctima. El hashtag Justicia para Maggie se hizo tendencia en Twitter. Luego se extendió a Instagram, a Facebook y a TikTok. La gente compartía sus propias historias, etiquetando a la empresa de Richard Sterling, exigiendo que rindiera cuentas. Por primera vez en semanas, Maggie se sintió poderosa. El público estaba de su lado. La imagen cuidadosamente construida de Richard se estaba desmoronando. Las acciones de su empresa cayeron un 15% en 2 días. Los inversores estaban cancelando reuniones. «Está funcionando», dijo Caroline, mientras revisaba el interminable flujo de mensajes de apoyo. «Maggie, de verdad está funcionando». Incluso Patterson, el abogado, parecía cautelosamente optimista. «La opinión pública no es una prueba ante un juez», advirtió, «pero sí presiona a la otra parte. Es posible que los abogados de Richard estén más dispuestos a negociar ahora». Maggie se permitió creer que todo podría salir bien. Empezó a mirar departamentos, imaginando un futuro donde podría reconstruir su vida con sus hijas. Empezó a dormir toda la noche de nuevo, soñando con acuerdos de custodia y nuevos comienzos. Debió haber sabido que la calma no duraría mucho. El contraataque llegó 5 días después de la entrevista. Maggie estaba en el departamento de Caroline, desayunando y revisando las noticias, justo cuando su teléfono estalló con un mar de notificaciones. Vanessa Blake había publicado una declaración, y además con pruebas. Maggie abrió el primer enlace con manos temblorosas. Lo que vio le revolvió el estómago. Eran sus expedientes de terapia, archivos confidenciales de hacía 3 años, cuando buscó ayuda después de perder a su bebé. Eran páginas y páginas de notas de sus sesiones, cuidadosamente editadas para hacerla parecer inestable. Había pasajes sobre su depresión y ansiedad, sobre pensamientos oscuros que había compartido en la seguridad del consultorio de un terapeuta, sobre medicamentos que tomó por un corto tiempo, pero esa no era la peor parte. Alguien había sacado sus palabras de contexto, uniendo fragmentos de diferentes sesiones, para crear una historia que la pintaba como una persona peligrosa. Incluso había una entrevista con una psiquiatra, una mujer que Maggie jamás había visto en su vida, quien afirmaba haberla evaluado y concluido que no era apta para ser madre. La opinión pública cambió en un instante. La misma gente que la había apoyado. Ahora la llamaba loca. El hashtag cambió de Justicia para Maggie a Protejan a los niños. Los noticieros que habían contado su historia con simpatía
Ahora transmitían segmentos cuestionando si era lo suficientemente estable mentalmente para criar gemelos. El canal de noticias de Caroline emitió un comunicado, distanciándose de la entrevista. No teníamos conocimiento del historial de salud mental de la señora Sterling. Decía el comunicado, lamentamos cualquier daño que nuestra cobertura haya podido causar. ¿Cómo consiguieron tus expedientes de terapia?, preguntó Caroline, con el rostro pálido. Se supone que son confidenciales. Maggie negó con la cabeza, sintiendo que se ahogaba. No lo sé. Richard debió encontrar la manera. Él siempre encuentra la manera para todo. La audiencia de custodia de emergencia se programó para la semana siguiente. Maggie se sentó en la sala del tribunal con Patterson a su lado, enfrentando a Richard y su ejército de abogados carísimos. El juez era un hombre de cabello canoso, con lentes, y una expresión que no revelaba nada. El abogado de Richard, el infame Harrison Webb, presentó los registros de terapia como prueba, reprodujo clips cuidadosamente seleccionados de la entrevista de Maggie, retorciendo sus palabras para hacerla parecer desquiciada. Presentó a la psiquiatra falsa, quien testificó con una autoridad convincente que Maggie representaba un grave riesgo para sus hijos no natos. Patterson hizo lo que pudo. Se opuso a los registros obtenidos ilegalmente, señaló que Maggie había estado estable durante años, argumentó que las hormonas del embarazo y el estrés extremo no eran lo mismo que una enfermedad mental. Pero el juez ya había tomado una decisión dada la preocupante evidencia sobre el historial de salud mental de la señorita Sterling. El tribunal determina que la custodia temporal debe ser otorgada al señor Sterling. Tras el nacimiento de los niños. Esto es por la seguridad y el bienestar de los menores. Maggie se escuchó a sí misma gritar, «No pueden llevarse a mis bebés, ni siquiera he dado a luz todavía». El juez la miró con algo que podría haber sido lástima. «Señora Sterling, esta orden está diseñada para proteger a sus hijos. Le recomiendo encarecidamente que busque ayuda profesional». Fue escoltada fuera de la sala por los alguaciles. Los flashes de las cámaras estallaban en su cara, mientras los reporteros le gritaban preguntas. Escuchó a alguien gritar, «Maggie, realmente eres peligrosa». Se cayó en las escaleras del juzgado. No recordaba haberse caído. Solo el golpe seco del concreto contra sus rodillas y palmas. Y luego, unas manos fuertes la sujetaron por los brazos. Y después, el lamento de la sirena de una ambulancia en algún lugar a lo lejos, la segunda visita al hospital en un mes. Los mismos doctores preocupados. Las mismas máquinas que sonaban. La misma soledad aplastante, pero esta vez, algo se había roto dentro de Maggie, algo fundamental e irreemplazable. Yacía en su cama de hospital, mirando fijamente al techo. Intentó imaginar un futuro en el que volvía a casa del hospital con sus bebés. Y nadie se los quitaba. No podía imaginarlo. No podía imaginar absolutamente nada. El hospital dio de alta a Maggie, con un folleto sobre la depresión posparto y una referencia a un psiquiatra, como si sus problemas pudieran resolverse con pastillas y sesiones de terapia, como si el verdadero problema no fuera el esposo que había desmantelado sistemáticamente toda su existencia. Caroline la esperaba en el vestíbulo, pero su expresión era tensa, antes de que Maggie pudiera preguntar qué pasaba. Su amiga levantó su teléfono. «El canal me despidió», dijo Caroline en voz baja. «Dijeron que mi cobertura de tu historia demostró falta de juicio periodístico». Intentó sonreír. «Supongo que ahora las dos estamos desempleadas, Caroline. Lo siento mucho». Maggie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Todo esto es mi culpa». «No». La voz de Caroline fue firme. «Todo esto es culpa de Richard, y va a pagar por ello. No sé cómo todavía, pero va a pagar». Regresaron al departamento de Caroline, pero incluso ese refugio era temporal sin trabajo. Caroline no podía pagar la renta. Le quedaban quizás 2 meses antes de que el propietario comenzara a hacer preguntas. Maggie no tenía nada, ni dinero, ni casa, ni esperanza. Estaba embarazada de 8 meses de unos bebés.
que la corte ya había decidido quitarle los medios de comunicación. La habían pintado como una loca, abandonada por su esposo y traicionada por un sistema que se suponía debía protegerla. Se sentó en el sofá de Caroline esa noche, mirando fijamente a la pared, y consideró seriamente simplemente rendirse, no hacerse daño. Nunca les haría eso a sus bebés. Pero quizás solo acostarse y dejar que el mundo le pasara por encima, quizás aceptar que Richard había ganado. Que siempre ganaría, que no tenía sentido luchar contra alguien que tenía todo el dinero, todo el poder y todos los abogados. Fue el momento más bajo de su vida, incluso más bajo que la pérdida de su bebé, más bajo que las escaleras del juzgado, más bajo que las bolsas de basura en el césped, porque esta vez no solo estaba de luto por una pérdida, estaba de luto por sí misma. Llamaron a la puerta, alrededor de las 9 de la noche. Caroline estaba trabajando en un turno en una cafetería que había tomado para ganar dinero extra. Así que Maggie se arrastró para abrir. Una mujer mayor. Estaba de pie en el pasillo. Era pequeña y delgada, con el pelo plateado recogido en un moño impecable, y unos ojos azules brillantes, que parecían verlo todo. Sostenía una cacerola. «Hola, querida», dijo la mujer. «Soy Eleanor Vance del departamento 4. Sí. Escuché que podrías necesitar una amiga». Maggie la miró parpadeando. «Disculpe, ¿la conozco?» «No, pero yo a ti sí». Eleanor pasó junto a ella y entró al departamento sin esperar una invitación. «Vi tu entrevista, la de verdad. No la basura que han estado mostrando últimamente. Dejó la cacerola en la barra de la cocina. Te ves como si no hubieras comido una comida decente en semanas». «Siéntate algo». En la autoridad enérgica de Eleanor le recordó a Maggie a su abuela, que había fallecido cuando ella tenía 12 años. Se encontró obedeciendo, sentándose en una silla de la cocina, mientras la anciana se movía con soltura por la pequeña cocina de Caroline. «¿Sabes?», dijo Eleanor mientras servía la cacerola. «Una vez estuve casada con un hombre como tu esposo, encantador, exitoso, convencido de que el mundo existía para servir a sus necesidades. Le entregó un plato a Maggie. Me tomó 15 años salir de ahí, y otros 5 para reconstruir mi vida, pero lo hice y tú también lo harás». Maggie bajó la vista hacia la comida. Olía increíble. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta ese momento. «No sé cómo», admitió él. «Lo tiene todo. Yo no tengo nada». Eleanor se sentó frente a ella. «Déjame decirte algo sobre los hombres. Como Richard Stirling, se creen invencibles, porque nunca se han topado con alguien que pudiera vencerlos. Pero aquí está el secreto». Se inclinó hacia adelante. «No están luchando contra ti, están luchando contra su propia culpa, su propia inseguridad, su propio terror de que alguien los vea como realmente son. Todo lo que tienes que hacer es esperar». «¿Esperar a qué?». «A que cometan un error». Eleanor sonrió. «Siempre lo hacen». Maggie le dio un bocado a la cacerola. Fue lo primero que realmente saboreó en semanas durante los días siguientes. Eleanor se convirtió en una presencia constante en la vida de Maggie. Aparecía cada mañana con el desayuno. Cada tarde con la cena le contaba historias sobre su difunto esposo. Un caballero que había sido todo lo contrario al primero. Escuchaba sin juzgar cuando Maggie lloraba. Le ofrecía consejos cuando se los pedía y silencio cuando era necesario. Y luego, una semana después de conocerse, Eleanor le hizo una oferta que lo cambió todo. «Soy dueña de una casa de huéspedes», dijo. «Un lugar pequeño, nada lujoso, pero es limpio y seguro. Tengo una habitación disponible, sin renta hasta que te recuperes». Maggie negó con la cabeza. No podría aceptarlo de ninguna manera. «Sí puedes, y lo harás». La voz de Eleanor fue firme. «El orgullo es un lujo para las personas que no luchan por sobrevivir. Déjame ayudarte». Así que Maggie se mudó a la casa de huéspedes de Eleanor. Era un edificio victoriano con pisos que rechinaban, papel tapiz descolorido y olor a libros viejos. Su habitación era pequeña, pero cómoda, con una ventana que daba a un jardín tranquilo. No se parecía en nada a la casa que había compartido con Richard. Era perfecta.
Comenzó a trabajar a distancia como contadora, usando habilidades que no había tocado desde antes de su matrimonio. El dinero no era mucho, pero era suyo. Comenzó a asistir a las audiencias de custodia con la cabeza en alto, incluso cuando el juez fallaba en su contra. Una y otra vez comenzó a creer, lenta y cautelosamente, que tal vez Eleanor tenía razón, tal vez Richard cometería un error. La carta llegó 3 semanas después. Venía en un sobre oficial con el logo de una empresa que Maggie no reconoció. Reed Vanguard Holdings, la misma firma de la que Richard había estado tratando de obtener una inversión. La firma cuyo misterioso fundador, E.V. Reed, nunca se presentó a esa fatídica cena. Maggie casi la tira, asumiendo que era correo basura o alguna broma cruel, pero algo la hizo dudar. Su mente luchaba por procesar palabras que no tenían ningún sentido. Querida señorita Margaret Reed, Sterling, comenzaba la carta, le escribimos para informarle de un asunto de considerable importancia legal y financiera, relacionado con el patrimonio de su difunto padre. James Edward Reed, el padre de Maggie, había muerto hacía 10 años. Había sido un obrero de fábrica que manejaba una camioneta y empacaba su almuerzo en una bolsa de papel todos los días. No había dejado ningún patrimonio apenas. Había dejado dinero suficiente para cubrir el funeral. Nuestros registros indican que el señor Reed fue el fundador original de Reed Manufacturing, Incorporated en 1965 debido a circunstancias que se detallan en los documentos adjuntos. El señor Reed se vio obligado a deshacerse de su participación mayoritaria en 1990. Sin embargo, conservó una participación del 40% en la empresa, a través de un fideicomiso que debía ser transferido a su única heredera, tras su muerte a Maggie. Le temblaban tanto las manos que apenas podía leer el resto debido a la negligencia de los abogados, a quienes se confió originalmente. Este asunto, el fideicomiso, nunca se ejecutó correctamente. Hemos descubierto recientemente este descuido durante una auditoría exhaustiva de nuestras propiedades, tras una extensa investigación y verificación de ADN. Hemos confirmado que usted es la única y legítima heredera de este fideicomiso. El valor actual de su herencia es de aproximadamente $800 millones. Maggie leyó la carta 3 veces, luego la leyó de nuevo. Después llamó al número que aparecía al final y habló con una mujer llamada Patricia Coleman, quien confirmó todo con una voz tranquila y profesional. Su padre era un hombre brillante. Señora Sterling, dijo Patricia, pero fue expulsado de su propia empresa por gente peligrosa. Pasó el resto de su vida protegiéndolas, a usted y a su madre. Y ellos siempre quiso que usted tuviera lo que era suyo por derecho. $800 millones, susurró Maggie, todavía sin poder creerlo. $800 millones, confirmó Patricia, más una participación mayoritaria en Reed Vanguard Holdings. Felicidades, señora Sterling. Usted es una de las mujeres más ricas de América. Maggie colgó el teléfono y se quedó sentada en un silencio aturdido afuera de su ventana. Los pájaros cantaban en el jardín de Eleanor. El sol brillaba a través de las cortinas de encaje, y en algún lugar de la ciudad, Richard Sterling no tenía ni idea de que su aburrida, simple y desechable exesposa acababa de convertirse en la última mujer en la tierra a la que debería haber traicionado. Lo primero que hizo Maggie, después de enterarse de su herencia, fue llamar a Patterson, el abogado. Lo segundo que hizo fue contratar al mejor equipo legal que el dinero podía comprar durante semanas. Había estado luchando contra Richard con palos y piedras. Ahora tenía armas nucleares. Los nuevos abogados eran impresionantes. Trajes caros, mentes aún más afiladas. Y absolutamente ningún miedo. A Harrison Webb, ni a nadie más. Presentaron mociones para impugnar la sentencia de custodia. Solicitaron registros e interrogaron a testigos. Dejaron muy claro que Margaret Reed Sterling ya no era un objetivo indefenso. Los abogados de Richard respondieron con un pánico apenas disimulado. De repente empezaron a aparecer ofertas de acuerdo.
De repente se hablaba de custodia compartida y visitas razonables. De repente Richard quería negociar. Maggie rechazó cada oferta. Esto ya no se trataba de una negociación. Se trataba de justicia. Patricia Coleman se convirtió en una aliada. Y en algo parecido a una amiga, le explicó la historia completa de Reed Manufacturing. Cómo el padre de Maggie había sido un empresario visionario que construyó la empresa de la nada. Cómo había sido amenazado por socios corruptos que querían robarle todo lo que había creado. Cómo había vendido su participación mayoritaria para proteger a su esposa y a su hija pequeña, pero en secreto conservó el 40% a través de un fideicomiso oculto. Él nunca quiso que tuvieras dificultades, le dijo Patricia durante una de sus reuniones. Quería que estuvieras lista, que fueras lo suficientemente fuerte para manejar este tipo de poder. Maggie pensó en su padre, el hombre callado que trabajaba muchas horas y llegaba a casa oliendo aceite de máquina. El hombre que le enseñó a andar en bicicleta le ayudó con las tareas de matemáticas y le dijo que podía hacer lo que quisiera hacer. Nunca había conocido ese lado de él. Nunca supo que la estaba protegiendo por primera vez, desde que comenzó esta pesadilla. Maggie sintió que de verdad podría ganar, y entonces comenzaron las catástrofes. La primera llegó sin previo aviso. Estaba en la casa de huéspedes de Eleanor, revisando documentos con su equipo legal cuando sintió el dolor agudo intenso, imposible de ignorar. Tenía 35 semanas de embarazo. Demasiado pronto, demasiado pronto. El viaje en ambulancia fue un borrón. El hospital era un caos. Doctores y enfermeras corriendo a su alrededor gritando términos médicos que ella no entendía. Alguien preguntaba por su contacto de emergencia. Alguien le decía que respirar a los gemelos estaban llegando, y no había nada que nadie pudiera hacer para detenerlos. Le practicaron una cesárea de emergencia. Maggie estuvo despierta durante todo el proceso, adormecida de la cintura para abajo, pero terriblemente consciente de lo que estaba sucediendo. Oyó llorar a su primera hija. Un sonido fuerte y sano que hizo que su corazón se elevara. Luego hubo silencio. La segunda bebé. No lloraba. Señora Sterling, dijo uno de los doctores con la voz cuidadosamente calmada. Su primera hija está bien, pero su segunda hija está teniendo algunas dificultades para respirar. Necesitamos llevarla a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Dejaron que Maggie sostuviera a su primogénita durante exactamente 30 segundos. Una carita rosada y diminuta. Los ojos cerrados con fuerza. Un mechón de pelo oscuro. La llamó Lily, como su abuela. Luego también se llevaron a Lily. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de la vida de Maggie Sogai. Lily estaba estable, haciéndose más fuerte cada hora. Pero Rose, su segunda hija, luchaba por su vida. Los doctores usaban palabras como dificultad respiratoria y terapia, con surfactante y pronóstico reservado. Le dijeron a Maggie que se preparara. No durmió, se sentó en la unidad de cuidados intensivos neonatales, viendo a su pequeña hija respirar a través de tubos y cables, y rezó a todos los dioses de los que había oído hablar. Fue entonces cuando llegó la segunda catástrofe. Una enfermera entró en la unidad de cuidados intensivos con una expresión extraña en su rostro. Señora Sterling, hay algunas personas aquí del juzgado que quieren verla. Maggie levantó la vista confundida y agotada. El juzgado. 2 alguaciles esperaban en el pasillo detrás de ellos. Había una mujer de servicios de protección infantil y un hombre de traje que se presentó como el abogado de Richard. Señora Sterling, dijo la mujer de protección infantil con voz profesionalmente neutra. Tenemos una orden judicial que concede la custodia de emergencia de su hija Lily a su padre. Maggie la miró fijamente, segura de haber oído mal que acabo de dar a luz. Estoy en el hospital. El tribunal lo dictaminó. Esta mañana el abogado le entregó un documento, dada su incapacidad debido a los procedimientos médicos. Al señor Sterling se le ha concedido la custodia temporal con efecto inmediato. No pueden hacer esto. La voz de Maggie se convirtió en un grito.
No pueden llevarse a mi bebé. Estoy aquí mismo. Soy su madre. Pero sí podían. Y lo hicieron. La seguridad del hospital escoltó al grupo hasta la sala de cunas donde Lily dormía tranquilamente. Maggie lo siguió, apenas pudiendo caminar, todavía sangrando de su cesárea, suplicándoles que se detuvieran. No se detuvieron. Vio cómo se llevaban a su hija. Vio al abogado de Richard sonreír mientras pasaba a su lado con Lily. En brazos, se desplomó en el pasillo del hospital gritando hasta que las enfermeras vinieron a sedarla cuando despertó. Fue para la tercera catástrofe. Richard estaba en la televisión, de nuevo. Una conferencia de prensa. Esta vez transmitida en vivo desde las escalinatas de la sede de su empresa. Estaba de pie detrás de un podio con Vanessa a su lado, ambos con un aspecto apropiadamente sombrío. Quiero abordar las recientes revelaciones sobre mi exesposa, dijo Richard, con la voz goteando falsa preocupación. Como muchos de ustedes saben, ha recibido una herencia importante. Aunque me alegro por su golpe de suerte financiero, me preocupa profundamente que esté usando este dinero para llevar a cabo una venganza en mi contra, en lugar de centrarse en su salud mental. Los reporteros gritaban preguntas. Richard levantó la mano. Además, me he enterado de que mi exesposa ha estado involucrada en un enorme esquema de fraude. Ha estado haciendo afirmaciones falsas sobre una herencia a la que no tiene ningún derecho legal. Mi equipo legal está investigando y esperamos que se presenten cargos penales. Pronto. Maggie miraba desde la cama del Hospital Rose, todavía en cuidados intensivos. Lily ya se la habían llevado. Vio a su marido mentirle al mundo con cara seria. Vio a Vanessa inclinarse hacia el micrófono. Solo queremos proteger a las niñas, dijo Vanessa. Esas pobres bebés inocentes merecen un hogar estable. Me enorgullece anunciar que Richard y yo estamos esperando nuestro propio hijo. Un nuevo comienzo para nuestra familia. La transmisión cortó a imágenes del hospital de Maggie, siendo sedada y llevada por los camilleros. La voz del presentador era grave. Escenas perturbadoras. Hoy, mientras la batalla por la custodia de los Sterling da otro giro dramático. El teléfono de Maggie vibraba con mensajes de su equipo legal. Las acusaciones de fraude podrían retrasar la herencia. Indefinidamente, los abogados de Richard ya estaban presentando mociones para congelar sus activos. La sentencia de custodia se había acelerado a través de un juez, con conexiones conocidas con la familia de Richard. Ella había pensado que estaba ganando. Había pensado que la herencia lo cambiaba todo, pero Richard había estado 3 pasos por delante. Todo el tiempo, él sabía lo del dinero, lo había planeado y ahora la estaba destruyendo de nuevo. Maggie yacía en la cama del hospital y miraba al techo en la unidad de cuidados intensivos. Al final del pasillo, su hija Rose luchaba por su vida en algún lugar de la ciudad. Su hija Lily estaba en brazos de extraños. Su nombre estaba siendo arrastrado por el lodo en la televisión nacional. Su herencia estaba congelada, su esperanza se había ido. Había pensado que tocar fondo eran las bolsas de basura. En el césped, había pensado que tocar fondo eran los escalones del juzgado. Estaba así, equivocada. Tocar fondo era ver cómo se llevaban a tu hija recién nacida mientras tú ni siquiera podías ponerte de pie. Tocar fondo era escuchar las máquinas, pitar por tu otra hija mientras rezabas para que sobreviviera la noche. Tocar fondo era darte cuenta de que ni $800 millones podían devolverle lo que más importaba. Rose sobrevivió contra todo pronóstico, contra cualquier diagnóstico pesimista. La pequeña luchadora con los ojos de su madre logró salir adelante 72 horas después de nacer. Los doctores la declararon estable. 3 días después ya respiraba por sí misma. Maggie estaba de pie junto a la ventana de la unidad de cuidados intensivos neonatales, viendo a su hija dormir en paz por primera vez, y sintió que algo cambiaba dentro de ella, algo fundamental, algo permanente. Se cansó de ser la víctima. Había pasado todo su matrimonio haciéndose más pequeña para que Richard se sintiera grande.
Había pasado los últimos 2 meses dejando que él la pisoteara, la destrozara, le quitara todo lo que amaba. Había llorado, rogado y suplicado, y no había conseguido absolutamente nada. Se acabó. Maggie regresó a su cuarto del hospital, se sentó en la cama y escribió una lista, una lista de quejas ni de lamentos, una lista de acciones, pasos que iba a tomar, gente que iba a contactar, un plan de batalla. Su teléfono sonó. Era Patricia Coleman. Maggie, escuché lo que pasó. La voz de Patricia estaba tensa con una furia que apenas podía controlar. Tenemos que hablar de estrategia. Richard cree que va ganando, pero ha cometido algunos errores muy serios. ¿Qué clase de errores? Presentó esas acusaciones de fraude sin investigar bien mi equipo legal. Ya confirmó que tu herencia es legítima. Los documentos del fideicomiso son inquebrantables. No importa a qué juez haya sobornado, ni qué historia le haya vendido a los medios. Nada de eso cambia el hecho de que tú eres la heredera de James Reed. Maggie sintió una chispa de esperanza. Podemos defendernos. Podemos hacer mucho más que defendernos. Patricia hizo una pausa. Maggie, he estado investigando los negocios de tu esposo y no bate. No solo está fracasando, está cometiendo delitos activamente. Lavado de dinero, fraude de valores, espionaje corporativo. La evidencia está ahí. Si sabemos dónde buscar, ¿cómo la buscamos? Yo tengo gente, dijo Patricia, investigadores, contadores, forenses, fuentes dentro de su empresa. Dame una semana, quizá menos, tendremos todo lo que necesitamos. Maggie colgó e inmediatamente llamó a Caroline. Su amiga contestó. Al primer timbrazo. Vi la conferencia de prensa, dijo Caroline. Ese pedazo de basura mentiroso. ¿Qué necesitas? Necesito que me ayudes a contar mi historia. La historia real. No, una historia de víctima. Una historia de venganza. Caroline guardó silencio un momento y luego se rió. Ahora sí, estamos hablando durante la siguiente semana. Maggie armó a su equipo. Patricia trajo a investigadores y abogados. Caroline contactó a periodistas que ya sospechaban de la versión de Richard desde el principio. Eleanor sorprendentemente las conectó con un investigador privado, con el que su difunto esposo había trabajado en sus días en el FBI. La evidencia comenzó a acumularse. Vanessa Blake no estaba embarazada. Nunca lo estuvo. Los expedientes médicos demostraron que había estado fingiendo el embarazo durante meses, usándolo como palanca para mantener a Richard comprometido con su relación. La pancita de embarazada era puro relleno. Las fotos del ultrasonido las había descargado de internet, todo era un engaño. Muy bien montado. Pero eso era solo el comienzo. Richard había estado lavando dinero a través de Innovate AI. Durante años, millones de dólares, circulando por empresas fantasma y cuentas en el extranjero. El algoritmo original, el que se suponía iba a revolucionar la logística, había sido robado de un competidor. La empresa no solo estaba fracasando, era una organización criminal, y Vanessa. Ella había estado vendiendo secretos de la compañía a Logicore. El principal rival de Innovate AI. Los registros bancarios mostraban pagos que sumaban más de $2 millones a sus cuentas personales. Le había estado viendo la cara a Richard mientras él creía que la engañaba a ella. Maggie revisó la evidencia con un sentimiento cercano a la alegría. Su esposo no solo era un infiel y un mentiroso, era un criminal y los criminales van a la cárcel. Hay más, dijo el investigador privado durante una de sus reuniones de estrategia. Era un hombre rudo llamado Mitchell, con una cara que parecía haberlo visto todo. Su esposo ha estado en contacto con un juez, el mismo juez que firmó la orden de custodia. Déjame adivinar, dijo Maggie. Juegan golf juntos. Peor que eso, son viejos amigos de la universidad, y hay correos electrónicos que sugieren que Richard le prometió al juez un puesto en la junta directiva de su empresa después de su retiro. Eso es soborno, dijo Patricia abriendo los ojos como platos. Eso nos da una ventaja, corrigió Maggie. ¿Qué más tenemos? Mitchell deslizó una carpeta sobre la mesa. Su esposo está desesperado. Ahí no bate ahí.
Le quedan semanas para el colapso total. Necesita dinero, urgentemente. Ha estado contactando a todos los inversionistas de la ciudad, pero ya se corrió la voz sobre sus problemas financieros. Nadie quiere tratar con él. Excepto una firma, agregó Patricia con una pequeña sonrisa en los labios. Reed Vanguard Holdings. Ha estado recibiendo sus peticiones durante semanas. No tiene idea de que estamos conectadas. Maggie sintió cómo se formaba un plan en su mente. Algo elegante, algo demoledor. Organicen una reunión. Dijo, díganle que Reed Vanguard está interesado. Díganle que queremos discutir una inversión de $15 millones. La sonrisa de Patricia se hizo más grande. ¿Dónde deberíamos hacer la reunión? Maggie lo pensó por exactamente 3 segundos. En el restaurante Monarch, dijo en el Salón Zafiro. El mismo lugar donde empezó todo esto. ¿Y con quién debería pensar que se va a reunir? Maggie se levantó y caminó hacia la ventana afuera. La ciudad brillaba con luces que ya no parecían amenazantes. Parecían oportunidades. Díganle que se reunirá con Evie Reed, dijo la misteriosa inversionista conocida solo por sus iniciales. Díganle que yo firmaré los papeles personalmente. El restaurante Monarch no había cambiado en los 3 meses, desde que el mundo de Maggie se vino abajo entre sus paredes. Estaban los mismos candelabros de cristal, la misma elegancia silenciosa, los mismos clientes adinerados con su ropa de diseñador. Pero Maggie había cambiado. Se paró afuera de la entrada juntando valor. Llevaba un vestido de noche azul medianoche que Patricia le había ayudado a elegir su cabello. Estaba peinado profesionalmente por primera vez en meses. Se veía como una mujer que pertenecía a un lugar como ese. Se veía como alguien a quien Richard Sterling nunca debió subestimar. Patricia le tocó el brazo. ¿Estás lista? Maggie respiró hondo. Acabemos con esto. Caminaron por el comedor principal, pasando junto a las mesas de la élite de la ciudad hacia las pesadas puertas de madera del Salón Zafiro. La anfitriona reconoció a Maggie. Esta vez, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y respeto. Señora Sterling, ¿por aquí? Las puertas se abrieron. Richard estaba sentado en la misma mesa donde le había propuesto matrimonio a Vanessa. Llevaba su traje más caro. El cabello perfectamente peinado, su sonrisa ensayada y encantadora a su lado. O estaba Vanessa con otro vestido rojo, porque al parecer era lo único que tenía en su closet. Ambos levantaron la vista cuando Maggie entró, y por un momento glorioso vio cómo la cara de Richard pasaba de una anticipación segura a un horror absoluto. «Hola, Richard», dijo Maggie caminando hacia la mesa con una calma que no sabía que tenía. «Hola, Vanessa, creo que esperaban a Evie Reed». A Richard se le abría y cerraba la boca como a un pez fuera del agua. Vanessa se había puesto pálida con las manos aferradas al borde de la mesa. Maggie continuó sentándose en la silla frente a ellos. Esa sería yo. Evelyn, Victoria Reed, era mi abuela. Pensé que su nombre merecía ser recordado. ¿Qué demonios es esto? Richard finalmente logró hablar con la voz estrangulada. Una especie de broma. Ninguna broma. Maggie abrió su portafolio y deslizó un documento sobre la mesa. Este es un análisis financiero completo de Innovate. Muestra $12 millones en deudas, lavado sistemático de dinero a través de empresas fantasma y fraude de valores que se remonta a 3 años. Richard tomó el documento. Sus ojos lo recorrían frenéticamente. «No puedes probar nada de esto». «De hecho, sí puedo». Maggie deslizó otro documento. «Estos son registros bancarios que muestran transferencias a cuentas en el extranjero. A tu nombre, estos son correos electrónicos entre tú y tus cómplices, discutiendo cómo ocultar el dinero de los inversionistas». Y estas agregó, deslizando una tercera carpeta. «Son grabaciones de llamadas telefónicas, donde lo admites todo». Vanessa ya se estaba alejando de Richard. Sus instintos de supervivencia se activaron. «Yo no tenía idea de ningún problema financiero. Solo soy la directora de marketing». Hablando de eso.
Maggie se giró para encarar directamente a la amante. También tengo documentación de tu espionaje corporativo. 2 años vendiendo secretos de Innovate y a Logicor. Transferencias bancarias por un total de $2.3 millones. Correos electrónicos organizando las ventas. Eso es mentira. La voz de Vanessa era chillona. Richard, dile que es mentira. Pero Richard no estaba mirando a Vanessa. Miraba la montaña de evidencia que Maggie había reunido, y su cara se había puesto del color del papel viejo. Me tendiste una trampa, susurró. Toda esta reunión fue una trampa. No, Maggie negó con la cabeza. Tú te pusiste la trampa. Solo Richard, cada mentira que dijiste, cada persona que traicionaste, cada crimen que cometiste, todo eso. Fuiste. Yo solo me aseguré de que todo el mundo finalmente lo viera. Las puertas del salón. Zafiro se abrieron de nuevo. 2 hombres con trajes oscuros. Entraron seguidos por una mujer con un impecable traje de negocios. Richard Sterling. Vanessa Blake. La agente principal levantó una placa FBI. Quedan bajo arresto por fraude de valores, lavado de dinero y espionaje corporativo. Esto es ridículo, gritó Richard levantándose tan rápido que su silla se cayó. No pueden hacer esto. ¿Saben quién soy yo? La expresión de la agente no cambió. Sí, señor. Usted es un hombre que está bajo arresto, por favor. Ponga las manos detrás de la espalda. Esposaron a Richard. Primero forcejeó y gritó y exigió hablar con su abogado. Pero los agentes lo ignoraron por completo. Luego esposaron a Vanessa, quien comenzó a llorar e insistir en que era inocente, que Richard la había obligado a hacer todo. ¡Esperen!, jadeó Vanessa, volviéndose hacia Maggie con ojos desesperados. El embarazo, no puedo ir a la cárcel. Estoy embarazada del bebé de Richard, Maggie. Sonrió con dulzura. No lo estás, tu propio doctor. Confirmó que nunca estuviste embarazada. Todo fue relleno, utilería y mentiras. El rostro de Vanessa se desmoronó. Richard se volvió hacia ella con una mirada asesina. Nunca estuviste embarazada. Iba a casarme contigo. Destruí a mi familia por ti. Tú ya estabas acabando con tu familia, le espetó Vanessa. Yo solo me aproveché de la situación. Seguían discutiendo mientras los agentes las conducían hacia la puerta. Maggie, sentada a la mesa, los observaba, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses, o quizá años. Richard se detuvo en el umbral, mirándola con algo nuevo en su expresión, una especie de respeto mezclado con odio. «Planeaste todo esto», dijo, «desde el mismísimo principio». Maggie le sostuvo la mirada sin pestañear. «No, Richard, yo no planeé nada de esto. Tú creaste esta situación cuando decidiste que yo era desechable, cuando me echaste de mi casa, cuando intentaste quitarme a mis hijas. Simplemente me negué a aceptar el final que tú habías escrito para mí». Se llevaron a Richard sin que dijera una palabra más. El comedor principal del Monarch quedó en un silencio absoluto. Todos los clientes observaban, con las copas de champaña a medio camino de los labios y las conversaciones abandonadas. Varias personas habían sacado sus teléfonos para grabar. Caroline se había asegurado de que la prensa estuviera perfectamente posicionada. Los principales noticieros tenían sus cámaras listas. Las imágenes de Richard Sterling y Vanessa Blake, siendo escoltados a la salida del restaurante más exclusivo de la ciudad, estarían en todas las pantallas de América para la medianoche. Maggie se levantó de la mesa, se alisó el vestido y salió del salón Zafiro con la cabeza en alto. Al cruzar el comedor principal, ocurrió lo más extraño. Alguien empezó a aplaudir. Luego otra persona, y otra. En cuestión de segundos, todo el restaurante estaba de pie, aplaudiendo mientras Maggie se dirigía a la salida. Personas que nunca había conocido la aclamaban, celebrando su victoria. Salió al aire fresco de la noche, donde Patricia y Caroline la esperaban. «Se acabó», dijo Caroline.
tomando la mano de Maggie. «Lo lograste». Maggie miró las estrellas sobre las luces de la ciudad. «No se ha acabado», dijo en voz baja, «apenas comienza». Las semanas que siguieron al arresto fueron un torbellino de procesos legales, apariciones en los medios y más papeleo del que Maggie había visto en su vida. Pero, por primera vez, el caos se sentía productivo, esperanzador, correcto. El imperio de Richard se derrumbó casi de la noche a la mañana. Innovate AI se declaró en quiebra. Sus inversionistas iniciaron demandas civiles que mantendrían sus activos restantes atados durante años. El juez sobornado fue destituido de su cargo en espera de una investigación y, lo más importante, la orden de custodia de emergencia fue anulada. Maggie recuperó a sus bebés. El momento en que la trabajadora social puso a Lily en sus brazos fue el más feliz de toda su vida. Su hija tenía 3 semanas, estaba sana y era hermosa, con cabello oscuro y la nariz de su abuela. La habían cuidado bien durante el tiempo que estuvo lejos, pero nada podía sustituir el amor de una madre. «Ya estoy aquí», susurró Maggie, con las lágrimas corriendo por su rostro. «Nunca más voy a dejarte ir». Rose llegó a casa de la unidad de cuidados intensivos una semana después. Las gemelas descansaban una al lado de la otra en el cuarto de bebés de la nueva casa de Maggie, una casa modesta pero hermosa que había comprado con el dinero de su herencia. No era una mansión, no era una declaración de poder, solo un hogar donde sus hijas podrían crecer rodeadas de amor. Eleanor venía de visita todos los domingos, siempre con una cazuela y consejos no solicitados, que generalmente eran justo lo que Maggie necesitaba escuchar. Caroline se convirtió en la tía Caroline, la divertida que malcriaba a las bebés con animales de peluche y tomaba demasiadas fotos. Patricia pasó de ser asesora de negocios a amiga de la familia, uniéndose a ellos para las cenas festivas y las celebraciones de cumpleaños. Maggie lo había perdido todo y, entre los escombros, había encontrado una familia que nunca esperó. Los juicios se llevaron a cabo a lo largo del año siguiente. Richard se declaró culpable de múltiples cargos de fraude y lavado de dinero a cambio de una sentencia reducida. 12 años en una prisión federal. Su abogado abogó por la clemencia, citando sus contribuciones a la industria tecnológica y su falta de antecedentes penales. La jueza no se inmutó. «Señor Sterling», dijo durante la sentencia, «usted estafó sistemáticamente a los inversionistas, destruyó su matrimonio». Tust Thomas intentó robarle sus hijas a su madre y sobornó a un juez en funciones para lograr sus objetivos. No muestra remordimiento ni comprensión del daño que ha causado. El tribunal lo sentencia a 12 años. Maggie estaba en la galería cuando se anunció la sentencia. No vitoreó ni se regodeó. Simplemente asintió una vez. Luego salió de la sala del tribunal para ir a casa con sus hijas. Vanessa recibió 8 años por espionaje corporativo. Intentó negociar ofreciendo testimonio contra Richard, pero no había nada que pudiera decirles a los fiscales que ellos no supieran ya. Su sentencia fue cubierta ampliamente por los medios sensacionalistas, lo que parecía apropiado para una mujer que había construido su vida sobre la imagen en lugar de la sustancia. La etiqueta justicia para Maggie se hizo tendencia de nuevo, esta vez de forma permanente. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia, de defenderse, de negarse a aceptar la narrativa que otra persona había escrito para tu vida. Mujeres de todo el país se pusieron en contacto, compartiendo sus propias historias de traición y recuperación. Maggie leyó todos los mensajes, respondió a tantos como pudo, y lentamente una idea comenzó a tomar forma. 6 meses después de que concluyeran los juicios, Maggie se paró frente a una sala de reporteros para anunciar el lanzamiento de la Fundación Reed. Era una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a las mujeres a reconstruir sus vidas después del abuso doméstico, la explotación financiera y la intimidación legal. «Mi padre construyó algo increíble», dijo Maggie, con Patricia de pie, orgullosa, a su lado. Se vio obligado a renunciar a ello para proteger a las personas que amaba.
Quiero honrar su legado utilizando lo que me dejó para proteger a otros. La fundación proporcionaba ayuda legal, asesoramiento financiero y vivienda de transición para mujeres en crisis. Su primer proyecto fue renovar la pensión de Eleanor para convertirla en un refugio adecuado. Con la propia Eleanor como administradora de la casa. Tú me diste una habitación cuando más la necesitaba, le dijo Maggie a la mujer mayor en la ceremonia de inauguración. Ahora puedes dar ese regalo a cientos de personas más. Eleanor se secó los ojos con un pañuelo. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, querida. Maggie pensó que probablemente ella también lo estaría. Las gemelas crecieron rápidamente, como lo hacen los bebés. Lily era audaz y curiosa, siempre tratando de alcanzar cosas que estaban justo fuera de su alcance. Rose era más tranquila, más observadora, contenta de ver el mundo con los ojos pensativos de su abuela. Eran diferentes como la noche y el día, y Maggie las amaba con cada fibra de su ser. Aprendió a ser madre en sus propios términos. No la esposa perfecta que había tratado de ser con Richard, no la víctima indefensa que los medios habían retratado, sino algo nuevo, algo más fuerte. Una mujer que había caminado a través del fuego y había salido con sus hijas en brazos y la cabeza en alto. Hubo días difíciles, días en que las niñas no dormían y el papeleo se acumulaba, y Maggie se preguntaba si estaba haciendo algo de esto bien. Días en que extrañaba tener un compañero, alguien con quien compartir las cargas. Pero nunca extrañó a Richard, ni una sola vez, ni por un solo momento. Porque Richard nunca había sido un compañero. Había sido un parásito que se alimentaba de su bondad, su confianza y su disposición a hacerse pequeña. Ella le había dado todo, y él lo había usado para tratar de destruirla. La victoria no se trata de destruir a tus enemigos, escribió Maggie en su diario una noche, después de que las gemelas finalmente se durmieron. Se trata de proteger lo que importa, de construir algo que sobreviva al dolor, de convertirte en la persona que siempre debiste ser. Tenía 35 años. Tenía 2 hijas hermosas, un propósito significativo y más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero nada de eso era lo que la hacía feliz. Lo que la hacía feliz era saber que había sobrevivido, que había luchado, que había ganado. Un año después del arresto en el Monarch, la Fundación Reed celebró su primera gala anual. El evento fue espectacular desde cualquier punto de vista. Cientos de las personas más influyentes de la ciudad se reunieron en un gran salón de baile para celebrar los logros de la organización y recaudar fondos para su misión continua. Maggie se subió al podio, observando a la multitud. Vio a Patricia en una mesa cerca del frente, radiante de orgullo. Vio a Caroline saludando con entusiasmo desde la sección de prensa. Vio a Eleanor secándose las lágrimas. Y al fondo de la sala, vio a un hombre que no reconoció, alto, de cabello oscuro y ojos amables, que la observaba con una expresión que no pudo descifrar del todo. Cuando estaba en mi punto más bajo, comenzó Maggie, con su voz clara y firme, alguien me dijo que esperara, o que los hombres como mi exesposo siempre cometen errores, que todo lo que tenía que hacer era sobrevivir el tiempo suficiente para verlo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero he aprendido algo diferente. Sobrevivir no es algo pasivo. No es solo esperar a que el mundo cambie. Sobrevivir es luchar cada día por la vida que mereces. Es negarse a aceptar la versión de otra persona de tu historia. Es construir algo hermoso de las cenizas de todo lo que perdiste. El aplauso que siguió fue estruendoso. Maggie sonrió. Se bajó del podio y se abrió paso entre la multitud. Estrechó manos, aceptó felicitaciones y posó para fotografías hasta que le dolió la cara de tanto sonreír. Fue agotador y estimulante, y estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Durante un breve momento de calma, notó que el hombre del fondo de la sala se acercaba. De cerca, era aún más atractivo. Mandíbula fuerte, ojos cálidos de color café. La postura segura de alguien que se siente cómodo en su propia piel. Señora Sterling, le extendió la mano.
Soy Daniel Mercer. Fui el agente principal en el caso de su esposo. Maggie le estrechó la mano, sorprendida. Agente Mercer, debería agradecerle. Su equipo hizo un trabajo increíble. Solo seguimos las pruebas. Sonrió Daniel. Usted es la que las reunió, de manera bastante impresionante, debo añadir. He estado en la policía durante 15 años y nunca he visto una investigación civil tan minuciosa como la suya. Tuve buena ayuda. Eso escuché. Hizo una pausa, pareciendo ordenar sus pensamientos. También quería decir que lo que ha construido aquí es extraordinario. La fundación, el albergue, todo lo que has construido. Créeme, cualquiera en tu lugar hubiera agarrado el dinero y se hubiera esfumado. Pero tú transformaste tu sufrimiento en algo bueno. A Maggie se le llenó el corazón de una calidez especial. Gracias. Tus palabras son muy importantes para mí. Se quedaron un instante en un silencio agradable, observando a la gente ir y venir. Mira, sé que a lo mejor no ese es el momento, rompió el silencio Daniel. Y de verdad que lo entiendo si me dices que no. Pero me fascinaría saber más de lo que haces. Quizás un día nos tomamos un café. Maggie lo miró fijamente, buscando cualquier rastro de mentira o alguna intención oculta. Pero no vio nada de eso. Solo un interés sincero y una pizca de esperanza nerviosa. Agente Mercer, dijo ella, haciendo una pausa. Dime, Daniel, por favor. Él le sonrió. Creo que me encantaría. Ya más noche. Cuando la gala por fin terminó, los invitados se fueron y el personal empezó a recoger todo. Maggie salió a tomar un poco de aire. La ciudad se abría frente a ella, con sus millones de luces que brillaban en la oscuridad, como si fueran estrellas caídas en la tierra. Le vibró el celular. Era una foto de Eleanor, la niñera de Lily y Rose. Estaban dormiditas en sus cunas, tan tranquilas, tan perfectas. Maggie levantó la vista al cielo y se acordó de su papá, aquel hombre callado que lo dio todo por cuidarla, que le dejó una herencia que ella ni se imaginaba y la fortaleza para aceptarla cuando fue el momento. Lo logramos, papá, susurró en la quietud de la noche. Todo lo que siempre quisiste para mí, todo lo que soñaste. Lo conseguimos. Una estrella pareció brillar con más fuerza, aunque quizás solo fue idea suya. Maggie sonrió. Guardó el celular en su bolsa y se fue a buscar su coche. Tenía que volver a casa con sus hijas. Tenía una fundación que dirigir y todo un futuro por delante. Y quién sabe, tal vez una cita para tomar un café con un agente del FBI muy apuesto, que no la veía como una víctima, ni como un símbolo, ni como la millonaria. Él simplemente la veía como la mujer que era, y con eso bastaba. Maggie Reed no buscó venganza. Encontró algo mucho mejor. Recuperó su vida. Una vida que ella misma forjó con sus manos, bajo sus propias reglas y para el futuro de sus hijas. Si hay algo que nos enseña su historia, es esto. Nunca subestimes a una mujer que ya no tiene nada que perder, porque ya no le teme a nada y tiene todo por qué luchar. La mujer que intentaron hacer pedazos se convirtió en la que los deshizo a ellos. Pero no con odio ni con venganza, sino con la verdad, con su fuerza interior y negándose a ser la víctima de nadie. Ese es el tipo de poder que nadie te puede arrebatar. Es el final que todos nos merecemos. Y para Maggie Reed Sterling, esto apenas comenzaba. Si la historia de Maggie te puso la piel chinita, dale al botón de me gusta ahora mismo para mandarle mucho apoyo. Déjame un comentario y cuéntame, ¿tú qué hubieras hecho si descubres a tu marido pidiéndole matrimonio a otra? Comparte este video con esa persona que necesita recordar que nunca es tarde para defenderse. Y si todavía no te has suscrito, ¿qué esperas? Pícale a suscribirte y a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni una sola de estas historias que te dejan un buen sabor de boca. Los tiempos en no la voz y